Buenos días, jóvenes de Cálculo 1. Estamos en esta primera reunión Zoom para desarrollar ejercicios de la primera unidad. Les tengo preparado aquí unos ejercicios de reforzamiento en esta presentación de PowerPoint. Y a medida que los vaya desarrollando, si tienen alguna consulta, solo activan el micrófono y hacen la pregunta, ¿va? Ok. Se le llama de reforzamiento porque se supone que ya leyeron el material y pues entonces ya es un reforzamiento. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver límite, ¿va? Entonces los límites dice que una función está definida para todos los valores de x cerca de c, con la excepción posible de c mismo. Se dice que el límite de f de x cuando x tiende a c. Vamos a ver. Vamos a ver un ejercicio. Encuentre el límite cuando x tiende a 1. Recuérdense que esto se lee límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3. Cuando x tiende a 1 de 2x más 3. Entonces, lo que yo hago es sustituir la x por el 1. En vez de poner x, pongo 1. Entonces me quedaría 2 por 1 más 3. ¿Cuánto es eso? 5. Entonces el límite es 5, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Límite cuando x tiende a 3. X tiende a 3 de x cuadrado más 2x menos 1. Es lo mismo, donde está la x, yo lo que voy a poner es un 3, ¿verdad? Entonces sería 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 1. Eso da 14, ¿verdad? Entonces recuerden que el día del examen lleven calculadora, ¿verdad? Ustedes ya están en cálculo, entonces ya tienen que tener calculadora científica. Si alguno no la tuviera, pues quite prestada una, ¿va? Si no, pues hay unas calculadoras yo la vez pasada miré en una pulpería, una de 90 lempiras, son de los chinos, lo más que les puede costar una de las baratonas es 150. Y yo tengo una de 100, que me costó 120, creo, hace como 3 años y ni la batería le he cambiado. Entonces, lo que le quiero decir es que no hay pretexto para tener calculadora, porque siempre aparece alguien con que no la llevó y que va a usar el celular. El celular no es permitido porque ahora resuelven los exámenes usando el celular. Y uno lo nota porque el celular desarrolla los ejercicios de otra manera, ¿verdad? En su casa, pues está bueno que lo usen para comprobar la respuesta, ¿va? Bueno, ok, entonces acuérdense de llevar calculadora, por favor, ¿verdad? Aquí ya es diferente. Aquello era solo para entrar en contexto, ¿va? ¿Qué es lo que es un límite? Entonces aquí sustituimos. Dice que límite cuando x tiende a menos 1. ¿Qué quiere decir? Que la x la vamos a sustituir por menos 1. Por menos 1. Vamos a ver cómo queda. Queda menos 1 al cuadrado. Acuérdese que cuando un número es negativo, tiene que ponerlo entre paréntesis, ¿va? Porque la x es esta y tiene que ir entre paréntesis. Si es negativo el número, ¿va? Menos 1 al cuadrado, menos 1 entre menos 1 más 1. Si usamos la calculadora, eso nos da 0. Y no puede haber un 0 en el denominador. En el numerador no hay problema, pero en el denominador no puede haber 0. ¿Ok? Por lo tanto,
En esta función vamos a tener que usar lo que hacíamos en matemática 1, que era factorizar. Si ustedes fijan, el de arriba es una diferencia de cuadrados. Eh, y diferencia de cuadrados. ¿Qué decía la diferencia de cuadrados? Decía a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Ay, disculpen la letra, pero es bien difícil escribir con el mouse. Diferencia de cuadrados significa que x cuadrado menos 1 se puede simplificar como x menos 1 y como x más 1. El de abajo, x más 1, solo lo copio. Entonces factoricé usando diferencia de cuadrados. ¿Qué logro con esto? Pues tacho x menos 1, vamos a usar el rojo. Tacho x más 1 con x más 1, ¿verdad? ¿Qué me queda? Me queda el límite de x menos 1. Entonces ahí sí sustituyo la x por menos 1 y me va a quedar menos 1 sería menos 2. Entonces ese límite vale menos 2. Al principio parecía que no tenía solución, ¿va? Pero si ustedes se fijan, cuando yo factorizo, entonces llegué a una solución, ¿va? Si ni factorizando se logra llegar a una solución, entonces ahí sí, ¿verdad? Le ponen ahí sin solución, no definido, etc. Bueno, vamos a ver otro. Tenemos límite cuando x tiende a 2. Acuérdense que esto se lee límite cuando x tiende a 2. De esta función entre esta. Ok. Sustituyo. O sea que en vez de cada x voy a poner un 2. 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6. Entre 2 al cuadrado menos 2 menos 2. Opero en la calculadora y resulta ser que me queda 0 entre 0. Ok. 0 entre 0. ¿Qué significa? Significa que tengo que factorizar. Pero en este caso, no es como aquí, que aquí resultó ser diferencia de cuadrado. Aquí hay 3 términos. Y se acuerdan que cuando había 3 términos, lo que se usaba era tanteo, ¿verdad? Okay. Entonces, en este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, de este x cuadrado se separa en x y en x. Este negativo de acá se pone acá. Menos por más da menos. Sería dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5. Sería entonces 3 por 2. Me queda x menos 3 por x menos 2. Y lo mismo con la función de abajo. X cuadrado menos x menos 2. Lo mismo, ¿verdad? Separo. Eso ya lo tengo apuntado aquí, pero para que miren de dónde salió. X, X. Este menos lo pongo acá. Y menos por menos da más. Como tienen diferentes signos, o sea, este es menos y este es más, sería dos números que multiplicados den 2 y restados den menos 1. O sea que sería 2 por 1, ¿verdad? Y 2 menos 1, menos 2 más 1 es menos 1. Y ahí tiramos la línea aquí. Ok, eso lo tengo apuntado abajo. Era para que miraran, para recordarles un poco lo que es
factorización por tanteo, ¿verdad? No sé si el que le dio 114 usó otro nombre, pero yo le llamo tanteo, ¿verdad? Por eso es bueno que tengan a la mano el cuaderno de 114. Con precálculo casi no tiene que ver esta clase, ¿verdad? Solo es el nombre, pero con quien tiene más que ver es con matemática 1. Entonces, tengan a la mano el cuaderno de matemática 1. Entonces, acuérdense, usamos tanteo y me queda x menos 3 por x menos 2 y x menos 2 por x más 1. ¿Qué logré con eso? Tacho el x menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Me queda límite cuando x tiende a 2 de x menos 3 entre x más 1. Ahí sí ya va a tener solución. Ahí voy a evitar este 0 entre 0. Sustituyo. En vez de la x pongo 2. Me queda 2 menos 3 entre 2 más 1. ¿Cuánto es eso? Menos un tercio. Entonces el límite vale menos un tercio. Ujú. Ok. Vamos a ver las derivadas entonces. Se le conoce como coeficiente diferencial y la operación de calcular la derivada de una función se denomina diferenciación. Bueno, aquí la teoría, pues, como estamos en matemáticas, ¿verdad? Ok. Entonces me van a dar un ejercicio y me van a decir, calcule la derivada de una función. Ustedes me van a dar una función. En este caso, esta función. Lo que voy a hacer yo es, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Si fuera, encuentre la derivada de 3x a la 5. Yo lo que hago es, aquí estaba, aquí está la definición. Este 5 pasa a multiplicar al 3 y al 5 se le baja 1. Este 5 baja a multiplicar al 3 y a este 5 se le quita 1. O sea, queda 15x a la 4, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Este 3 baja a multiplicar al 2, sería 6. Y ese x a la 3 se le quita 1, entonces queda x a la 2. Ok. El 5. Al 5 se le llama constante. Constante es porque no tiene variable. Toda la derivada de una constante es 0. Entonces la derivada de 5 es 0, ¿verdad? Entonces por eso es que queda, aquí dice, ve, 2 por 3. O sea, si ustedes se fijan, este 3 baja aquí a multiplicar al 2, 2 por 3, y a ese 3 le quitamos 1, o sea, 3 menos 1. Y como dijimos, la derivada de 5 es 0, por eso ponen aquí 0, ¿verdad? Entonces me queda 2 por 3 es 6, ¿va? 6x a la 2. Menos 0, pero el 0 lo quito, ¿va? Solo me queda 6x a la 2. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, en vez de poner f de x, pusimos y y le pusimos una comita. ¿Por qué? Esa comita significa la primera derivada. Más adelante vamos a ver que también puedo encontrar, le pongo dos comitas, sería la segunda derivada. Ese es útil cuando estemos graficando, ya por la tercera unidad, o la segunda, no me acuerdo ahorita. Pero es útil cuando estemos graficando encontrar la primera y la segunda derivada, ¿verdad? Ok. Entonces recuerden que si yo pongo y es la función, pero si ya le pongo la comita, estoy hablando de la primera derivada. Es la primera derivada. Por eso es que aquí aparece la comita. Significa y comita es y primera derivada, o la primera derivada de y, ¿verdad? Dos comitas, la segunda derivada de y.
Entonces ustedes a la y le agregan una comita y ya se sabe que están derivando. Vamos a hacer uno más. 3x cuadrado menos 2x más 1. Entonces recuerden que este 2 baja, ¿verdad? Aquí es como que hubiera un 1. Entonces ese 1 baja a multiplicar al 2, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 por 2, x. Aquí hice un cambio, ¿va? Es que en vez de la f de x se le pone la y. Ese es el único, que significa lo mismo. Ok. Entonces, si ustedes fijan, el 2 bajó a multiplicar al 3 y a este 2 le quité 1. Este 1 de esta aquí pasa a multiplicar al 2. A este 1 le quito 1, que aquí está, 1 menos 1. Y la derivada del que no tiene variable es 0. Entonces hago 3 por 2, 6. Y 2 menos 1 es 1. Ajá. Y 2 por 1, 2. Y a 1 le quito 1, 0. ¿Verdad? Y queda 0. Pero no voy a poner 2x a la 0, ¿verdad? Sino que pongo solo el 2. ¿Verdad? O sea que x a la 0 es como que lo tachara así. Solo pongo el 2. Entonces, aquí ya se me están acabando los 40 minutos. Voy a... Vamos a... Voy a parar la grabación para seguir en la segunda parte.